agradecemos a Moretti por sus palabras. Escucharemos, acto seguido, las palabras de Daniel Andrini. Voy a sentir más tranquilo si les digo que estoy nervioso. 40 años, no es un rato. 15 minutos para sintetizar toda esa historia es un tiempo escaso, por lo tanto he decidido que leer va a ser lo mejor. Antes que nada queremos presentarnos a los más jóvenes, explicarles quiénes somos y de dónde venimos, y el porqué de esta convocatoria rememorando un hecho olvidado en el tiempo. Nosotros comenzamos nuestra militancia contra la dictadura durante la dictadura. Nunca nos consideramos especiales por eso. Solo fuimos jóvenes comunes viviendo circunstancias excepcionales. Pero no es menos cierto que hacía falta valor para hacer lo que hicimos y nosotros lo tuvimos. Queremos aclarar enfáticamente que no estuvimos solos en esta empresa. No pretendemos arrogarnos la exclusividad de la lucha. Tampoco necesitamos inventar ningún relato ni torcer la historia. Junto a nosotros hubo militantes de otras corrientes políticas, del Partido Intransigente, amigos del MNR, del socialismo, del Partido Obrero, del Movimiento al Socialismo, como así también numerosos estudiantes independientes. Quiero incluir aquí también al Partido Comunista Rodolfo Mono, un entrañable militante, un cuadro excepcional y un gran amigo que escribió hace unos pocos meses. Lejos de las mezquindades, para nosotros es un orgullo poder decir que fuimos capaces de superar las diferencias y que pudimos construir un frente unido para combatir al enemigo común. Pero también afirmamos, sin soberbia alguna, que el mayor esfuerzo de esta lucha recayó sobre las espaldas de la Franja Morena. El episodio que nos ha vuelto a reunir y que nos tuvo como protagonistas, no lo percibimos entonces en su real dimensión. Solo el paso del tiempo ha permitido medir adecuadamente su trascendencia. Porque la universidad reformista de la que hoy disfrutamos surge de esos días y de esas luchas. Por primera vez desde su enunciado en 1918, la reforma se ha consolidado como la forma de gobierno en todas las universidades públicas del país. En los hechos, la llamada toma del rectorado no fue tal. No asaltamos la Bastilla ni nada que se le parezca. Pero planteamos frente a las autoridades del proceso nuestros reclamos sectoriales con tal firmeza y convicción que finalmente debieron ser hechos. Y en esa vez, en esos años oscuros, se produjo la primera derrota del gobierno militar frente al estudiantado. La génesis de la jornada de abril había comenzado en realidad desde hacía varios años antes, en reuniones de algunos, en pocos, en el Centro de Estudiantes de Agronomía, en el de Ingeniería o en la casa de alguno de nosotros. En esos encuentros clandestinos, desde antes de la Guerra de Malvinas, ya habíamos organizado algunas escuadras convocatorias, pidiendo reivindicaciones diversas, desde la reapertura del comedor o el ingreso irrestricto, hasta por la situación de los detenidos desaparecidos. Luego de la derrota de Malvinas, las prohibiciones impuestas por la dictadura fueron mermadas y volvió la actividad política a la par que crecía la participación estudiantil. Pero aún estábamos lejos de la masividad. En marzo de 1983, luego de una nueva convocatoria frente al rectorado, un poco más numerosa que las anteriores, pero a todas luces aún insuficiente, nos reunimos los miembros de la COFUL, Comisión Organizadora de la Federación Universitaria de La Plata, para analizar los pasos a seguir. Fue entonces cuando los amigos de agronomía, el Pirata Andrés, Gustavo Liz y Palo Camigioli, el artículo 54 del Estatuto era una norma que impedía cursar cualquier materia sin tener aprobadas la totalidad de las materias del año anterior. Resultaba un impedimento reglamentario, sin demasiado sustento académico, que en muchos casos causaba la pérdida del año de los estudiantes. Llevamos entonces un territorio al rector Gala, solicitando la inmediata derogación del mismo.
y acordamos buscar la respuesta el día 14 de abril con una movilización frente al rectorado. El resultado superó todas nuestras expectativas. La mayoría de los representantes de la COJUN esperamos ese día en las escalinatas de acceso al rectorado la llegada de las columnas de cada facultad. No existían celulares entonces, por la que la llegada de las mismas con cientos de estudiantes nos sorprendió y de hecho nos vimos desbordados. La respuesta del rectorado entonces fue negativa, pero ya estábamos ahí. Miles de estudiantes. Irnos ya no era una opción. Decidimos quedarnos hasta conseguir lo que habíamos ido a buscar. Las consignas que coreábamos ya eran el abierto desafío a la dictadura, que había arrebatado la vida de tantos estudiantes durante la represión y durante la guerra. Lo que había comenzado como un reclamo gremial se había convertido en una lucha a favor de la vida, la verdad, la justicia y la democracia. Recibimos adhesiones de todos los sectores sociales, de Madre de Plaza de Mayo, de casi todos los partidos políticos de la CGT, pero lo más importante fue el respaldo espontáneo de la gente, los bocinazos de apoyo durante las marchas, los supermercados que nos donaban mercadería para poder sostener nuestro campo, el cartel que rezaba Fuerza Estudiantes en el edificio de la esquina, escrito con ese, fue una falta de así, tras días de marchas y acampes, finalmente se arribó a una solución de compromiso. Se suspendió la aplicación del artículo 54 y se habilitaron mesas adicionales de exámenes para que los estudiantes pudieran ponerse al día. Era a todas luces una victoria para nosotros, pero el verdadero triunfo fue que la lucha que llevamos adelante se extendió como un incendio imparable. Las jornadas de abril habían tenido cobertura en casi todos los medios periodísticos del país. Y pronto, en todo el país, los estudiantes pedían abiertamente el fin de la dictadura. Se realizaron elecciones en todos los centros de estudiantes y aquí, en La Plata, antes de fin de año se organizó la Federación Universitaria y al año siguiente la Federación Universitaria Argentina. Estos hechos fueron pronto olvidados en la vorágine de aquellos días, pero dejó en nosotros una marca imborrable, porque los ideales que sosteníamos tenían y tienen una vigencia y una universalidad absoluta. La democracia, el derecho a la vida, el respeto al disenso, la búsqueda de la verdad y la justicia eran ni más ni menos los objetivos de nuestra lucha en esos años. De nada debemos arrepentirnos entonces y hoy, 40 años más tarde, venimos a ratificar. En esta época donde gritos e insultos han ocupado el lugar del debate, donde todo se banaliza, donde ya no hay adversarios sino enemigos, nosotros insistimos en la necesidad del diálogo como forma de discutir conflictos y encontrar las mejores soluciones. Sabemos que es posible porque alguna vez lo hicimos. Hemos descuidado la democracia. Como todo sistema requiere del suministro de la energía para no degradarse. Y desde hace tiempo solo venimos tomando de ella, aportándole cada vez menos. Nosotros recordamos un país donde luego de las elecciones de 1983, el candidato que había vencido, el vencedor, le ofreció al candidato vencido la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Tan alta era la vara de la política en ese entonces y tan grandes las esperanzas de todos. Fuimos la generación de jóvenes convencidos que con la democracia se come, se escucha y se educa. Y hoy somos la generación que debe despedir a sus hijos en el Seiza porque este país ya no los conoce. Pese a ello, ninguno de nosotros claudica la convicción de que los males de este país se deben resolver con más y mejor democracia. No imaginamos otro camino. Podrá ser imperfecto, pero hoy no tenemos miles de desaparecidos ni jóvenes muertos en una guerra. Se debe de formar y educar ante todo con ejemplos. En ese sentido, las universidades tienen un rol primordial. Por eso insistimos en sostener plenamente los postulados de la reforma y combatir sus desviaciones en cuanto se insinúan. Pongo un ejemplo. Hace unos días atrás vimos en las redes sociales la posición de un decano de esta casa, que rechazaba la incorporación de algunos alumnos a la administración de su facultad por pertenecer a una agrupación que no era de su mismo sitio.
¿Qué clase de argumentos es en democracia en una universidad de la Reforma? ¿Qué clase de personas, de profesionales se pretende formar hoy? Tal parece que a la par del dictado de cursos sobre políticas de género, o incluso antes, deberían también brindarse capacitaciones sobre convivencia democrática. Fui miembro del Consejo Superior durante la normalización, a cuyo frente estaba el ingeniero Otto Pesaro. En esa época, el Consejo Superior estaba integrado por decanos y alumnos de distintas corrientes políticas, al igual que las autoridades de la universidad. Fue esa pluralidad de ideas la que permitió construir las bases sólidas en las que hoy se apoya el gobierno de esta universidad. Diversidad antes que uniformidad. Las prácticas sectarias se agotan en sí mismas. Nosotros disfrutábamos de las discusiones, debatíamos apasionadamente, antes como un ejercicio mayéutico en búsqueda de la verdad que por la voluntad de imponer las propias ideas. Seguramente fue el largo silencio impuesto por la dictadura lo que hacía que nos complaciera tanto escuchar la voz del otro. Antes de cerrar, quiero recordar a dos amigos y hacer una reflexión sobre un hecho que los vio. En los 2 últimos años murieron 2 destacados militantes de nuestra ocupación. Uno, el Negro Agüero, médico, demócrata a ultranza, una extraordinaria persona y un amigo cabal. Y sobre todo, un incansable batallador en la búsqueda de las mejores políticas públicas en el área de la salud. El otro, Gustavo Andrés, el pirata. El pirata fue sin duda la referencia obligada para la militancia de esos años. Comprometido con la democracia y la Universidad Reformista, militó desde los inicios de la dictadura del Centro de Estudiantes de Agronomía y desde ese lugar dio los primeros pasos para la reconstrucción de la Federación Universitaria, de la cual fue su primer presidente en democracia. El primero en llegar y el último en irse siempre presente, querido y respetado por todos, ejercían su liderazgo desde la sensatez y la mesura. Los romanos tenían una magnífica definición para ese estilo de líderes: primus inter pares, el primero entre sus iguales. El pirata murió hace algo más de un año víctima del COVID. Una muerte evitable, con solo aplicarle a tiempo la vacuna. Pero el pésimo manejo de la pandemia por parte del gobierno demoró la recepción y distribución de las gripas. 135.000 muertos, muchos de ellos por causa de irresponsables que privilegiaron sus intereses geopolíticos por sobre el bien común. Que la gestión de la pandemia fue desastrosa no es una opinión basada solo en las miserias expuestas por el gobierno y exigidas por los medios de comunicación. El año pasado la Auditoría General de la Nación presentó un informe demoledor que demostraba que Argentina era uno de los países con la peor administración de la crisis. Un informe incompleto, porque el gobierno se negó a entregar los datos sobre la compra de vacunas con el argumento de la confidencialidad. Casi en simultáneo a ese informe, una cátedra de la Facultad de Medicina de esta universidad emitió un comunicado ensalzando al exministro Ginés González García. No mencionaba su gestión de la pandemia, obviamente, pero la intencionalidad política fue muy clara. Nosotros, los amigos del Negro y del Pirata, queremos decirles algo a los amigos de Ginés. Dan vergüenza. Expresiones de este tipo solo buscan la defensa cerrada de determinados intereses políticos partidarios, son incompatibles con una universidad reformista como la que nosotros impulsamos hace ya 40 años. Y no honraríamos debidamente la memoria de nuestros amigos si no condenáramos ese hecho. Fuimos rebeldes y hoy nos acercamos a la vejez con la misma incorrección política de entonces. Orgullosamente puedo decir que hemos recorrido juntos, intentando siempre hacerlo con dignidad, un largo camino. Y que hoy nos volvemos a encontrar, porque como dijo el más fuerte,
Tenemos el tesoro del clavo hermosito, que ya viejo y ruin vuelve a ser claro, y no la cobarde estupidez del pavo que amaina su plumaje al primer día. Muchas gracias.